Parte 6. Delegación, envío y autoridad comisionada. Capítulo 23. Enviados y autoridad derivada. 1. Shaliach como enviado. Para entender correctamente la autoridad delegada, primero debe entenderse la idea de Shaliach como enviado. El enviado no actúa desde sí mismo, ni ocupa una autoridad nacida de su propia persona. Actúa porque fue enviado. Su peso no está en una grandeza autónoma, sino en la comisión recibida. Este es el punto de partida correcto. En sentido básico, un enviado representa a quien lo mandó dentro de los límites de esa misión. No es dueño del mensaje ni origen del encargo. Es portador de una responsabilidad recibida. Por eso el término no debe inflarse como si describiera una categoría de poder superior por sí misma. Su sentido está ligado al acto de enviar y al propósito del envío. Esto corrige varios abusos modernos. Muchos usan el lenguaje de apóstol o enviado como si el término, por sí solo, los colocara por encima del resto de la comunidad o les diera un rango casi incuestionable. Pero el concepto de enviado no funciona así. Si alguien es realmente enviado, su autoridad está ligada a la fidelidad con que representa el encargo recibido, no a una identidad exaltada que lo separa del resto del pueblo. También debe notarse que el envío no existe para decorar al hombre, existe para servir al propósito de Yahweh. Un enviado puede ser comisionado para llevar mensaje, establecer orden, corregir, fortalecer o confirmar algo en determinadas comunidades. Pero en todos esos casos, su valor está en la misión, no en el brillo del título. Cuando el hombre toma el lenguaje de enviado y lo convierte en plataforma de prestigio, ya se apartó del sentido del término. Por eso, al hablar de Shaliach, este estudio no usará el término como etiqueta inflada, sino como categoría funcional. Uno que es mandado por otro con una responsabilidad concreta y derivada. Esa es la base para entender lo que sigue. El uso histórico del concepto de enviado o representante puede servir como contexto para entender la función de un comisionado. Pero la autoridad del enviado no debe definirse por reconstrucciones externas ni por tradición posterior, sino por el texto mismo. En la Escritura, el enviado actúa con autoridad recibida, no autónoma. Por eso, una comisión legítima no crea soberanía personal ni autoriza a inventar cargos, jerarquías o dominios que Yahweh no estableció. 2. Autoridad recibida y no autónoma. La autoridad del enviado es recibida, no autónoma. Esto es esencial. El enviado no puede actuar como si fuera fuente original de ley, de verdad o de soberanía. Su autoridad depende del que lo envió y de la fidelidad al encargo recibido. Si se sale de esa fidelidad, no fortalece su autoridad, la pierde en términos legítimos. Este principio protege contra una de las deformaciones más comunes del lenguaje apostólico moderno. A veces se presenta a ciertos hombres como si su condición de enviados los hiciera autoridad, casi absoluta en cualquier ámbito donde hablen. Pero la autoridad recibida no funciona así. Es una autoridad delimitada. Está atada a la misión. No es carta blanca para gobernar indefinidamente a otros según criterio personal. También debe verse que la autoridad recibida exige humildad. El verdadero enviado sabe que representa a otro. No se representa a sí mismo. No puede usar la comisión para construir un reino propio, ni para tratar a las comunidades como propiedad. Toda autoridad derivada debe permanecer transparentando al que envía, no absorbiendo la atención hacia la figura del enviado. Además, la autoridad recibida no contradice la autoridad suprema de Yahweh, ni el orden ya revelado por Él. Nunca puede ser usada para anular la Torá, para rebajar lo que Yahweh exige, o para crear estructuras que el texto no sostiene. Si un supuesto enviado usa su comisión para torcer la base revelada, ya quedó expuesto como infiel al encargo que pretende representar. Este punto también ayuda a distinguir autoridad real de teatralidad espiritual. Un hombre puede hablar con tono fuerte y reclamar envío, pero si no puede mostrar correspondencia con una comisión legítima y con fidelidad al orden de Yahweh, su reclamo no vale. La autoridad derivada no se prueba con volumen, sino con relación correcta al que envía y al mensaje enviado. Por eso, toda autoridad apostólica o delegada debe ser leída bajo esta regla. Es recibida, limitada y subordinada,
nunca autónoma. 3. Diferencia entre enviado y gobernante absoluto. Una de las distinciones más necesarias en este tema es esta. Un enviado no es un gobernante absoluto. Representar autoridad no equivale a ser soberano. Esta es precisamente la diferencia que muchos sistemas religiosos borran cuando inflan la figura del enviado hasta convertirlo en jefe incuestionable de comunidades y personas. El enviado puede llegar con autoridad real para hablar, corregir, encargar o confirmar algo, pero esa autoridad no lo convierte en dueño del pueblo ni en monarca espiritual. Su función está ligada al encargo. Una vez que el encargo se pervierte o se extiende más allá de sus límites, el hombre deja de actuar como enviado fiel y empiezan a actuar como pequeño soberano. Este punto es muy importante porque ayuda a leer correctamente. Figuras como Timoteo y Tito. Ellos no aparecen como reyes locales ni como pastores principales, en sentido moderno. Aparecen como delegados con comisión concreta. Tienen peso real, sí, pero ese peso no debe confundirse con una soberanía permanente y total sobre el pueblo. La diferencia también se ve en el propósito. El gobernante absoluto concentra para sí. El enviado fiel sirve al propósito del que lo mandó. El primero tiende a crear dependencia hacia su persona. El segundo busca que el orden de Yahweh quede establecido y que la comunidad sea afirmada conforme a la verdad, no conforme a un culto personal hacia el mensajero. Además, el gobernante absoluto se vuelve difícil de corregir porque trata su posición como fuente final. El enviado fiel, en cambio, sigue siendo siervo bajo Yahweh. No deja de estar bajo juicio del texto. No deja de ser hermano entre hermanos, aunque cargue una comisión seria. Por eso esta diferencia debe quedar completamente firme. La Escritura puede mostrar enviados con autoridad real, pero no por eso autoriza convertirlos en gobernantes absolutos. Quien borra esa diferencia abre la puerta a una forma sofisticada de clericalismo. 4. Fundar, corregir, ordenar y confirmar. La autoridad delegada en la Escritura aparece ligada a tareas concretas. Entre ellas destacan fundar, corregir, ordenar y confirmar. Esto ayuda mucho a entender la naturaleza del envío, porque muestra que no se trata de una categoría abstracta de rango, sino de una responsabilidad funcional orientada a la salud del pueblo. Fundar implica abrir camino, establecer comunidades, anunciar con peso inicial y poner cimiento donde antes no lo había. No todos hacen eso, pero cuando un enviado cumple esta función, no debe ser medido por prestigio, sino por fidelidad en el establecimiento de la verdad. Corregir implica enfrentar error, desorden y desviación. El enviado no solo consuela, también ajusta. Puede llegar a una comunidad para confrontar lo que está torcido, no desde capricho personal, sino desde responsabilidad recibida. Esto muestra que la autoridad delegada tiene un filo real. Sirve para restaurar orden, no solo para animar. Ordenar implica poner en su lugar lo que está deficiente. Aquí entran textos como Tito 1, donde la comisión incluye establecer ancianos en cada ciudad. El enviado no reemplaza indefinidamente a la estructura local, sino que ayuda a ponerla en orden conforme al criterio de la Escritura. Confirmar implica afirmar, fortalecer y consolidar lo que ha sido plantado o enseñado. El enviado no vive necesariamente en estado permanente de innovación. También vuelve, visita, exhorta y fortalece. Esto muestra que la autoridad delegada no es solo fundacional, sino también pastoral en sentido funcional de afirmación, aunque sin convertirse por eso en un cargo local distinto. Estas tareas concretas ayudan a evitar la nebulosa religiosa. Cuando se habla de enviados sin contenido definido, el lenguaje se presta a abuso. Pero cuando se entiende que la autoridad delegada sirve para fundar, corregir, ordenar y confirmar, entonces queda mucho más claro qué hace y qué no hace un enviado fiel. 5. Límites de la autoridad delegada. La autoridad delegada tiene límites. Esto debe ser dicho con fuerza, porque gran parte del abuso religioso nace exactamente de negar o borrar esos límites. El enviado representa una comisión. No posee soberanía ilimitada sobre personas, comunidades o doctrinas. El primer límite es la Torá y el orden revelado por Yahweh. Ninguna autoridad delegada
puede usarse para contradecir lo que Yahweh ya estableció. Si un supuesto enviado pretende fundar, corregir u ordenar contra la base revelada, su autoridad ya quedó anulada en términos legítimos. Nadie es enviado para torcer a Yahweh. El segundo límite es el propósito de la comisión. El enviado no puede usar su encargo como pretexto para extender indefinidamente su control sobre una comunidad. Si fue enviado para ordenar algo concreto, debe permanecer dentro de ese marco. El problema comienza cuando la comisión temporal o funcional se convierte en estructura permanente de dominación. El tercer límite es que el enviado no reemplaza la responsabilidad del cuerpo local una vez que éste debe caminar con orden. Su tarea puede ser decisiva en ciertos momentos, pero no existe para mantener a las comunidades en dependencia perpetua de su figura. Allí donde un enviado crea ese tipo de dependencia, ya comenzó a salir del espíritu del encargo. El cuarto límite es moral. La autoridad delegada no blinda al hombre contra la necesidad de humildad, corrección, transparencia y fidelidad. El enviado no deja de ser juzgable por el texto. Si cae en orgullo, interés o abuso, no debe protegerse detrás de la comisión recibida como si ésta lo hiciera intocable. Finalmente, el límite más simple es este. La autoridad delegada existe para servir, no para engrandecer al delegado. Donde se convierte en identidad superior, en rango espiritual o en plataforma de poder, ya se salió de su cauce. Por eso este capítulo deja una conclusión necesaria. Sí existe autoridad derivada en la Escritura, sí hay envío real, sí hay comisión con peso verdadero, pero esa autoridad está limitada por Yahweh, por el propósito del encargo, por la verdad del texto y por el bien del pueblo. Todo lo que se salga de esos límites ya no es autoridad delegada sana, sino poder humano vestido de lenguaje bíblico. Capítulo 24. Timoteo y Tito en su lugar correcto. 1. Delegados para corregir y ordenar. Timoteo y Tito deben ser leídos en su lugar correcto, no como figuras decorativas, pero tampoco como excusa para construir cargos modernos que el texto no regula. La Escritura los presenta como hombres enviados con comisión concreta para corregir, ordenar y afirmar comunidades. Esa función es real, pero debe ser definida con precisión. Timoteo aparece ligado a la tarea de permanecer en cierto lugar para mandar que algunos no enseñen diferente doctrina y para atender asuntos de orden, conducta y enseñanza. Tito aparece dejado en Creta para poner en orden lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. En ambos casos, no estamos ante hombres que simplemente visitan y se marchan sin peso. Tampoco ante gobernantes absolutos de comunidades locales como si fueran reyes espirituales. Estamos ante delegados con encargo específico. Esto importa mucho, porque muchos usan sus casos sin distinguir función de comisión. Timoteo y Tito no aparecen primero como pastores principales, al estilo moderno. Aparecen como hombres enviados por una autoridad previa, con una tarea concreta de corrección y organización. Su papel no nace de autonombramiento, sino de encargo recibido. También debe notarse que su labor tiene un tono transicional y ordenante. No están descritos como simple presencia, estable para absorber indefinidamente toda la vida comunitaria. Están allí para ayudar a corregir, afirmar y poner en su lugar aquello que todavía está deficiente. Eso los diferencia del ancianato local ordinario, que debe quedar establecido en las comunidades. Por eso el lector debe resistir dos errores. El primero es minimizar su autoridad, como si no tuvieran peso real. El segundo es inflarla hasta convertirla en modelo de jerarquía absoluta. Timoteo y Tito sí tienen autoridad, pero es autoridad delegada para corregir y ordenar, no para reinventar el orden del pueblo según criterio propio. 2. Establecer ancianos y enfrentar error doctrinal. Una de las tareas más claras en el caso de Timoteo y Tito es esta: establecer ancianos y enfrentar error doctrinal. Esto ubica su función de manera muy precisa. No son excusa para eliminar el orden local. Son instrumentos para afirmarlo. No sustituyen el ancianato. Ayudan a que el ancianato legítimo sea establecido donde aún no lo estaba. Tito 1 es especialmente claro. Fue dejado para poner en orden lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad. Es decir, su labor no termina en sí mismo.
Apunta a que haya hombres reconocidos, probados y aptos para el cuidado local. El delegado no está allí para perpetuarse como figura central sobre comunidades inmaduras. Está allí para ayudar a que el orden correcto quede instalado. Timoteo, por su parte, aparece enfrentando falsas enseñanzas, desórdenes y problemas de conducta comunitaria. Esto muestra que la autoridad delegada también tiene una dimensión doctrinal fuerte. No solo organiza, protege la verdad, corrige a quienes desvían al pueblo, afirma la enseñanza sana. Esto conecta directamente con la idea de vigilancia y protección del rebaño. Aquí conviene destacar algo importante. El establecimiento de ancianos y la lucha contra el error doctrinal van juntos. La comunidad no necesita solo hombres amables o disponibles. Necesita hombres capaces de sostener la verdad y de refutar lo torcido. Precisamente por eso, Timoteo y Tito no son presentados como administradores neutros. Son delegados con responsabilidad moral y doctrinal. También se ve aquí que el orden comunitario no es meramente organizativo. No se trata solo de poner personas en funciones. Se trata de proteger al pueblo de error y de asegurar que el cuidado local quede en manos de hombres cuya vida y doctrina correspondan al texto. Timoteo y Tito sirven a esa meta. Por eso su caso debe leerse como confirmación de dos cosas: si existe autoridad delegada para corregir y ordenar, y si existe la necesidad de ancianos locales establecidos con seriedad. Una verdad no cancela la otra, se sostienen mutuamente. 3. ¿Por qué no son excusa para vaciar requisitos del ancianato? Uno de los abusos más comunes es usar a Timoteo y Tito como excusa para vaciar los requisitos del ancianato local. El argumento suele ser: ellos tenían autoridad. Por tanto, el liderazgo local no necesita pasar necesariamente por el mismo filtro doméstico o de madurez visible. Ese razonamiento es débil y debe ser rechazado. La razón principal es simple. La función de Timoteo y Tito no está siendo usada en el texto para relativizar Tito 1 o 1 Timoteo 3, sino para aplicarlos. Ellos no aparecen desarmando los requisitos del ancianato. Aparecen precisamente ayudando a poner en orden comunidades para que esos requisitos sean respetados. Usarlos contra el ancianato local es darle al texto un giro contrario a su propia lógica. Además, el hecho de que una figura delegada tenga autoridad comisionada no significa que todo liderazgo local pueda saltarse las exigencias del cargo ordinario. Ya vimos que hay diferencia entre autoridad derivada y cargo local regulado. Mezclar esas categorías solo genera confusión. Un caso no debe ser usado para anular el otro. También debe insistirse en que la Escritura no presenta a Timoteo y Tito como modelo normativo para decir: si alguien tiene encargo, ya no importan casa, hijos, carácter visible o prueba doméstica. Eso no está escrito. Lo que sí está escrito es que ellos deben corregir, ordenar y establecer ancianos que cumplan lo requerido. Esa es la dirección del texto. Por tanto, si alguien usa a Timoteo o a Tito para justificar ancianos improvisados, pastores autonombrados o líderes sin prueba doméstica, está usando sus casos contra la función que esos mismos hombres recibieron. Es una contradicción interna. Por eso este punto debe quedar completamente firme. Timoteo y Tito no son excusa para vaciar requisitos del ancianato. Son testimonio de que el orden local debía ser tomado tan en serio que hizo falta delegados para ayudar a ponerlo en su lugar. 4. Su autoridad como comisión recibida. La autoridad de Timoteo y Tito debe ser entendida como comisión recibida. No nace de una soberanía propia, ni de una identidad clerical superior, ni de un cargo autoasignado. Nace del hecho de haber sido enviados con responsabilidad concreta por quien tenía autoridad para hacerlo. Esto significa que su peso no estaba en sí mismos de forma autónoma, sino en la relación entre el que envía, el encargo y la fidelidad al encargo. Esa relación define la naturaleza de su autoridad. No son hombres que simplemente se levantaron a ordenar a otros. Son hombres comisionados para hacerlo dentro de límites definidos. Esta idea también protege contra lecturas infladas. La comisión recibida da autoridad real, sí, pero no convierte al hombre en gobernante absoluto. No le otorga licencia para dominar sin límite,
crear su propia estructura o extender indefinidamente su centralidad. La autoridad delegada sigue siendo derivada. También debe verse que su comisión tiene contenido concreto: corregir enseñanza, ordenar lo deficiente, establecer ancianos, proteger doctrina y afirmar vida comunitaria. No es una autoridad abstracta que pueda usarse para cualquier cosa. El enviado fiel permanece dentro del propósito por el cual fue mandado. Además, esta forma de autoridad presupone humildad. Timoteo y Tito no están representándose a sí mismos como origen de una nueva línea de poder. Están sirviendo una comisión. Eso los coloca bajo responsabilidad. Si el delegado puede salirse de su encargo, entonces no es soberano. Sigue siendo siervo. Por eso, cuando este estudio habla de autoridad comisionada, no lo hace para abrir la puerta a nuevas castas de enviados modernos con rango superior automático. Lo hace para mostrar que el texto sí conoce autoridad derivada, pero siempre bajo encargo recibido, propósito definido y límites claros. 5. Lo que su caso sí demuestra. El caso de Timoteo y Tito sí demuestra varias cosas con suficiente fuerza. Primero, demuestra que puede existir autoridad delegada real dentro del pueblo de Yahweh. No toda responsabilidad visible se reduce al cargo local ordinario. Hay momentos y contextos donde hombres enviados con comisión concreta sirven para corregir, afirmar y ordenar. Segundo, demuestra que la comunidad necesita a veces intervención correctiva más allá de su situación local inmediata, especialmente cuando hay desorden, error doctrinal o falta de estructura reconocida. El pueblo no debe ser dejado a su propia confusión si todavía no está en orden. Tercero, demuestra que el establecimiento de ancianos locales es una meta necesaria y no opcional. Precisamente porque Tito fue dejado para eso, queda claro que el orden local debía llegar a ese punto. Cuarto, demuestra que la lucha contra la falsa doctrina y la mala organización comunitaria no debía ser tomada a la ligera. Hizo falta hombres confiables, capaces y enviados para atender esas cosas. Quinto, demuestra que la autoridad puede ser funcional y transicional sin convertirse en soberanía absoluta. Timoteo y Tito tienen peso real, pero su peso está al servicio del orden de Yahweh, no de un sistema de engrandecimiento personal. Sexto, demuestra que el liderazgo sano no se improvisa. Hace falta reconocimiento, comisión, contenido claro y fidelidad a la misión. La sola capacidad visible no basta. Estas cosas sí pueden afirmarse, y ya son suficientes para dar a su caso el peso correcto sin necesidad de convertirlos en fundamento de sistemas modernos que el texto no sostiene. 6. Lo que no debe construirse indebidamente desde su caso, tan importante como lo anterior, es decir, que no debe construirse desde Timoteo y Tito. No debe construirse una doctrina de jerarquía clerical permanente donde siempre deba existir una cúpula de delegados superiores sobre toda comunidad como si ese fuera el modelo normativo universal. El texto no obliga a esa arquitectura. Tampoco debe construirse una excusa para saltarse los requisitos del ancianato local. Ya quedó dicho, su función apunta a establecer ancianos, no a reemplazar para siempre ese orden con una figura delegada. No debe construirse tampoco la idea de que todo hombre con iniciativa, celo o capacidad verbal pueda proclamarse enviado y asumir desde allí autoridad sobre comunidades. Timoteo y Tito no son modelo de autoenvío. Son hombres claramente comisionados. No debe construirse una licencia para dependencia perpetua hacia figuras externas. La autoridad delegada no existe para que las comunidades nunca maduren o nunca tengan orden. Local propio existe para ayudar a que el orden se establezca y la verdad sea afirmada. Tampoco debe usarse su caso para relativizar la importancia de la casa, de la prueba, del tiempo o de la madurez en el liderazgo local. Si algo muestran sus cartas, es justamente la seriedad con que esos filtros deben ser tratados. Finalmente, no debe construirse desde ellos una identidad inflada de apóstoles modernos, que se colocan fuera de examen, por encima de ancianos locales y con derecho de intervención ilimitada.
Esa lectura no nace del texto, nace de ambición religiosa disfrazada de misión. Por eso este capítulo deja una conclusión sobria. Timoteo y Tito deben permanecer en su lugar correcto, sí, como delegados con autoridad real para corregir y ordenar, no como excusa para vaciar requisitos, fabricar jerarquías nuevas o justificar figuras dominantes. Allí es donde su testimonio sirve al orden de Yahweh y no a sistemas humanos. Capítulo 25. El error de usar casos excepcionales contra requisitos generales. 1. Narrativa y norma. Uno de los errores más frecuentes en el estudio del liderazgo es usar casos narrativos o situaciones particulares para desarmar requisitos generales que la Escritura sí establece con claridad. Esto ocurre cuando alguien toma una historia, una circunstancia de transición o una función excepcional y la usa como si bastara por sí, sola para anular textos normativos que regulan cargos locales con requisitos concretos. Ese método es incorrecto. La diferencia entre narrativa y norma debe mantenerse con rigor. La narrativa cuenta lo que ocurrió. La norma regula lo que debe exigirse de forma estable en un cargo o responsabilidad reconocida. No toda narrativa crea mandato. No toda situación excepcional define la regla para todos los casos posteriores. Y no toda función transicional puede usarse para borrar requisitos dados explícitamente para el orden local de la comunidad. Esto no significa que la narrativa carezca de valor doctrinal. Sí lo tiene. La narrativa enseña, muestra principios, ilustra peligros, confirma patrones y revela el actuar de Yahweh en la historia. Pero debe ser leída en su lugar. Cuando la narrativa describe un caso singular, no debe ser usada apresuradamente para contradecir un texto que sí regula con claridad una función estable dentro del pueblo. El problema aparece cuando el lector prefiere una historia que parece abrir espacio a su postura antes que un texto regulativo que la restringe. Entonces toma el caso excepcional y lo convierte en llave interpretativa contra la norma. Eso no es exégesis sobria, es selección interesada. La Escritura no debe ser manejada así. Por eso, en el tema del liderazgo, esta distinción es indispensable. Si un pasaje normativo exige casa ordenada, madurez, prueba y no ser recién convertido, no puede venir luego una narrativa particular a vaciar esos requisitos como si nunca hubieran sido dados. La narrativa debe leerse en armonía con la norma, no contra ella. 2. Casos de transición y organización comunitaria. Muchos de los textos usados para relativizar requisitos pertenecen a contextos de transición y organización comunitaria. Esto es importante, porque el primer siglo muestra momentos donde el cuerpo está siendo afirmado, corregido, establecido y ordenado en distintos lugares. En ese contexto aparecen delegados, enviados, colaboradores y situaciones que no deben leerse como si cada una de ellas definiera por sí sola el patrón ordinario y permanente de toda comunidad. Los casos de transición tienen un peso real. Muestran cómo se enfrentan errores, cómo se establece orden, cómo se confirma a los creyentes y cómo se reconoce responsabilidad en momentos donde todavía hay deficiencia estructural. Pero precisamente por ser contextos de transición, deben leerse con cuidado. No todo lo que ocurre ahí puede convertirse automáticamente en norma estable para toda situación posterior. Tito en Creta es un buen ejemplo. Está allí para poner en orden lo que falta y establecer ancianos en cada ciudad. Eso muestra una situación de ordenamiento. No debe ser usado para decir que el estado transicional reemplaza al orden local que precisamente se busca establecer. Lo mismo vale para Timoteo, enfrentando enseñanza torcida y problemas concretos en Éfeso. Su papel tiene que ver con una necesidad real de corrección y afirmación. La transición no anula la meta, la sirve. Este es el punto. Los casos de organización comunitaria no están dados para relativizar el orden, sino para ayudar a que el orden aparezca donde aún no está firme. Si se invierte eso, el lector usa la excepción para perpetuar la excepcionalidad y dejar sin fuerza la norma. Ese es un error serio. También debe decirse
que muchas comunidades modernas aman vivir de excepcionalidad. Prefieren un modelo abierto, ambiguo y dependiente de figuras especiales, antes que someterse al peso de los requisitos claros del liderazgo local. Por eso recurren a casos de transición, porque les permiten evadir la claridad incómoda de los textos regulativos. Pero la escritura no debe ser usada así. El periodo de ajuste no fue dado para anular la forma ordenada que debía resultar de él. 3. Delegación temporal versus cargo local estable. Otra distinción crucial es la que existe entre delegación temporal y cargo local estable. No son lo mismo, y gran parte de la confusión moderna nace de tratarlos como si fueran equivalentes o intercambiables. La delegación temporal aparece cuando un hombre es enviado con una comisión concreta. Corregir o ordenar, establecer ancianos, enfrentar error, afirmar doctrina o confirmar comunidades. Esa delegación puede tener gran peso real, pero no por eso se convierte automáticamente en el modelo ordinario del liderazgo local estable. Su naturaleza está atada a una misión recibida y a un propósito determinado. El cargo local estable, en cambio, está regulado con requisitos claros para la vida continua de la comunidad. Allí entran los ancianos, supervisores y los diáconos. Estos cargos no dependen de una necesidad momentánea de transición, sino del orden regular que la comunidad debe tener una vez que ha sido puesta en forma. Por eso la Escritura les da requisitos específicos y visibles. Confundir estas dos cosas produce mucho daño. Si alguien toma la delegación temporal de Timoteo o Tito y la usa para decir que el cargo local estable no necesita pasar por los filtros de 1, Timoteo 3 o Tito 1, está mezclando categorías. Y cuando se mezclan categorías, la comunidad ya no sabe qué exigir, a quién reconocer, ni cómo aplicar la Escritura con fidelidad. También ocurre el error inverso. Algunos quieren tomar una función de transición y convertirla en estructura fija y permanente de superioridad sobre las comunidades, como si siempre debiera existir una figura delegada por encima del orden local. Eso también es indebido. La delegación temporal no fue dada para instalar un sistema perpetuo de dependencia externa. Por eso esta distinción debe quedar firme. La delegación temporal sirve al establecimiento del orden. El cargo local estable sostiene la vida ordinaria de la comunidad. Una cosa no debe usarse para vaciar la otra. 4. ¿Cómo evitar abusos exegéticos? Para evitar abusos exegéticos en este tema, hacen falta varias disciplinas básicas. Primero, hay que preguntar siempre qué clase de texto tenemos delante. ¿Es una regulación explícita de requisitos? ¿Es una narrativa de transición? ¿Es una exhortación pastoral? ¿Es un caso singular? Esta pregunta ya ayuda a no tratarlo todo como si tuviera el mismo peso normativo. Segundo, hay que dejar que los textos claros regulen los textos menos claros y no al revés. Si 1 Timoteo 3 y Tito 1 establecen requisitos explícitos para cargos locales, no deben ser reinterpretados a la baja por medio de casos narrativos que no fueron dados para definir esos requisitos. La claridad no debe someterse a la ambigüedad. Tercero, hay que mantener limpias las categorías. No confundir don con cargo. No confundir función con nombramiento. No confundir delegación con ancianato. No confundir transición con norma estable. Cuando estas categorías se mezclan, la exégesis ya empezó a doblarse en favor de una conclusión previa. Cuarto, hay que resistir la tentación de usar excepciones como llave universal. Las excepciones pueden enseñar algo real, pero no deben convertirse en machete para cortar requisitos generales. La Escritura no da normas claras para que luego el intérprete las vacíe apelando a un caso que no fue dado con esa intención. Quinto, hay que leer con honestidad intelectual. Si un texto pone un filtro incómodo, no debe ser minimizado solo porque choca con modelos actuales, necesidades prácticas o figuras que ya ocupan lugar. La exégesis se corrompe cuando busca salvar estructuras existentes en vez de someterlas al texto. Estas disciplinas no son adornos metodológicos, son protección para el pueblo. Porque cuando la exégesis se vuelve laxa o interesada, el resultado no queda en un debate académico. Termina afectando quien enseña, quien corrige,
quién gobierna y quién daña a la comunidad. 5. Principio de lectura sobria. El principio que debe gobernar este capítulo es simple. Los casos excepcionales no deben usarse contra los requisitos generales. La lectura sobria reconoce el valor de cada texto, pero no los mezcla desordenadamente ni usa una categoría para deshacer otra. Leer sobriamente significa afirmar lo que la narrativa realmente muestra sin convertirla en norma universal. Donde no fue dada como tal, significa recibir el peso de los casos de transición sin permitir que anulen el orden estable hacia el cual apuntan. Significa reconocer autoridad, delegada sin usarla para borrar los filtros del liderazgo local. Significa respetar la diferencia entre encargo extraordinario y cargo regulado. También significa no apresurarse a sacar conclusiones que el texto no obliga a sacar. Si un caso muestra que Yahweh usó a alguien en cierto contexto, eso no autoriza automáticamente a convertir ese contexto en patrón universal. Si un enviado actuó con peso real en una situación concreta, eso no prueba que todos los requisitos del ancianato local queden suspendidos. La sobriedad pone freno al salto rápido. Este principio también protege contra la manipulación moderna. Muchos quieren vivir de ambigüedad porque la claridad del texto los incomoda. Prefieren excepciones porque les permiten justificar estructuras ya adoptadas o líderes ya instalados. Pero la lectura sobria obliga a volver al orden. Primero la norma clara, luego la comprensión justa de las excepciones dentro de su lugar. Por eso este capítulo deja una advertencia necesaria para todo el estudio. No se debe construir doctrina del liderazgo local usando casos excepcionales para rebajar requisitos generales. La escritura no debe ser leída así. El orden de Yahweh exige una lectura que distinga, pese y someta cada texto a su categoría correcta. Donde eso se respeta, el pueblo gana claridad. Donde se ignora, la comunidad queda expuesta a abusos envueltos en apariencia bíblica. Continúa escuchando el siguiente video en el cual comenzaremos con Parte 7. Autoridad, disciplina y responsabilidad comunitaria. El estudio completo y mucho más contenido lo puedes encontrar en nuestra página web unsolopueblo.org.